buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Por extraño que le parezca a usted, porque siempre nos quejamos de que el presupuesto para ciencia y tecnología es muy escaso, este país a lo largo de las décadas ha ido construyendo un sistema de investigación que está, digamos, colocado, que está localizable en distintas instituciones que impulsan la investigación de acuerdo a las prioridades, es cierto, del país, pero también de las áreas que les toca cubrir. Este sistema da empleo a muchos investigadores que se han forjado en especialidades muy particulares y son parte del patrimonio de nuestro país, son parte de la riqueza de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años, yo creo que en un concepto de malentendido de lo que es la austeridad, en el CONACYT ha habido una serie de ajustes, reajustes, que vienen, es cierto, del presupuesto de ingresos de la Federación, pero que también vienen de una concepción muy particular de la ciencia que jamás nos imaginamos. Y ahora está en juego una ley general que aglutinaría a todos estos institutos, centros de investigación, para darles una directriz central desde CONACYT, es decir, una centralización de la investigación en nuestro país. Y eso tiene una serie de implicaciones, tiene implicaciones éticas, tiene implicaciones, por supuesto, presupuestales, pero tiene implicaciones pues, de tipo de vida para los investigadores. Y es por ello que hemos invitado a un investigador, a alguien que ha dedicado muchos años a esto, a Rafael Bojalil, que es además profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador en la misma, en el área de salud pública, para platicar sobre el caso y este proyecto de ley que a muchos tiene nerviosos, preocupados. Rafael, muy buenas noches, bienvenido a Primer Círculo. Muchas gracias, Federico. Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo está este proyecto de ley? O sea, la gente no lo conoce, está ahí, yo lo tengo, pero ¿de dónde salió? ¿Cuál es la intención? Mira, el proyecto de ley ha tenido dos versiones. Una la presentaron a principios de 2019, la senadora Ana Lilia Rivera, que es de Morena, presentó un proyecto de ley que, según dijo, lo había elaborado ella, pero sin ningún tipo de discusión con la comunidad científica del país. No pasó y después CONACYT se desentendió de ese proyecto de ley, pero después, en noviembre de 2020, la directora general de CONACYT le presentó al presidente un proyecto de ley general de humanidades, ciencia, tecnología e innovación para su paso después a las cámaras para su aprobación. Ahora, ese documento que circula ampliamente en las redes, a mi juicio tiene una característica principal, que es la centralización. Una idea de que CONACYT debe ser capaz de controlar los presupuestos, los programas, las contrataciones, de todo el sistema de ciencia y tecnología. Incluso parecería que de aquella parte de ese patrimonio, como decía Federico, que está en las universidades autónomas públicas, con lo cual sería, pues francamente, un error por dos razones, por lo menos. Uno, porque nada funciona centralizadamente bien. Parte de la riqueza del sistema es pues, que cada quien pueda tener sus impulsos, sus intereses, se le ocurra por acá y por allá. Y segundo, porque atrás hay un control político, no es ni siquiera una racionalidad administrativa. Pero ¿tú cómo lo ves, Rafael? Tienes toda la razón, detrás de eso hay un control político. Lo que se ve claramente en este proyecto de ley es que se quieren centralizar dos cosas: el poder en términos de decisión de qué se investiga en el país, y por otro lado, el dinero. Como bien dices, por ejemplo, en el presupuesto de egresos de la Federación para 2022, la Secretaría de Educación Pública, de la cual dependen las grandes universidades del país, la UNAM, la UAM, el POLI, el CINVESTAB, la Universidad de Antonio Narro, etcétera, los tecnológicos de México, tiene mucho más presupuesto para ciencia, tecnología e innovación que CONACYT. Digamos, estamos hablando de más o menos el 31% del presupuesto total de ciencia, tecnología e innovación lo tiene CONACYT, y el 48% del presupuesto solo del fondo fiscal lo tiene la SEP. El problema aquí
es que justo lo que busca esta propuesta de ley de ciencia y tecnología, se toman decisiones en función del gobierno. ¿Qué se debe investigar? Pero entonces, ¿qué pasa si cambiamos de gobierno? ¿No? ¿Qué pasa si entra un gobierno fundamentalista y entonces decide que ya no vamos a investigar sobre evolución, ya no vamos a investigar sobre, como en este caso, transgénicos, o la física o las matemáticas que no le importan a la actual directora general de CONACYT? El Entonces, punto central es que entonces, en este modelo, el director de CONACYT define la agenda científica de todo el país en esta nueva ley, desde un centro público de investigación hasta la Universidad Nacional Autónoma de México, y los estados también. Es hasta el decir, nivel de toda la federación. claro, porque el Consejo de Estado están todas las secretarías de Estado y solo uno o dos representantes por región de los estados. Entonces, depende de cómo decida CONACYT definir las regiones. Puede haber 4 o 5 regiones. Entonces, va a haber un representante o dos por cada región, ni siquiera por cada estado, y los 19 secretarios de Estado. Entonces, la verdad es que los estados no tendrían prácticamente nada que decir al respecto de la política científica del país. No puedo entender cómo los diputados o los senadores de los distintos estados no han protestado por esto. Bueno, no se ha presentado formalmente todavía, ¿verdad? No se ha presentado, es decir, se hizo una presentación, decía yo, a principios de 2019, que ya se dejó de discutir, pero se conoce la propuesta de CONACYT que se le entregó al presidente. Pero no ha habido una iniciativa de ley formalmente. No ha habido una iniciativa de ley. No está en ninguna de las dos cámaras todavía esta iniciativa de ley, pero se conoce. Es decir, ya es muy pública esta iniciativa de ley. Pero imagínense, el Consejo de Estado es el que define las prioridades y los criterios en términos de agenda de investigación. Y luego, por ejemplo, la SEP, imagínense a la UNAM haciendo con la SEP un anteproyecto. Ese anteproyecto se presenta ante la directora de CONACYT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y si ese anteproyecto es congruente con la agenda aprobada por el Consejo de Estado, se le da luz verde. Y si no es congruente, se detiene. La UNAM, la UAM, pierden totalmente autonomía al tener que pedirle permiso a CONACYT para ejercer un presupuesto que ya no tendrá la UNAM o la UAM o el CINVESTAB, para ejercer un presupuesto para hacer ciencia que lo va a controlar totalmente CONACYT y le tiene que pedir permiso para ver si es correcto su proyecto de trabajo. O sea, el centralismo soviético. Centralismo soviético, sí, el lisenquismo total, ¿no? Pero además es una historia terrible porque ya el mundo vivió las consecuencias de centralizar la investigación. Ustedes están mencionando el caso soviético, pero está el libro este famoso de Thomas Kuhn sobre los paradigmas de cómo evolucionan los paradigmas, y los paradigmas evolucionan en tanto que hay discusión, en tanto que hay apertura, en tanto que se pueden confrontar, y entonces vas avanzando, por un lado. Por el otro lado también es muy importante la inclinación o vocación de los investigadores, es decir, a ti te pueden decir, a México le interesa que se haga investigación para detener, qué sé yo, la deforestación o X cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema severísimo en esa área. Pero después viene el investigador que aporta, que tiene una inclinación por tal o cual tema, y que eso no lo puedes inhibir, no debes inhibirlo, porque es desde el siglo XVII parte de la, digamos, riqueza de la investigación, de todas las investigaciones. Claro, porque el otro es consultoría, Federico. El otro es consultoría. Hay una cosa que se llama consultoría, yo quiero entender de tal cosa, contratas a eso, pero es otro nivel de profundidad, es otro nivel de, digamos, de aportación al conocimiento, es algo puntual para un proyecto específico. La riqueza de la ciencia es que cualquiera con la formación adecuada dentro de cánones bien establecidos en la profesión, pues puede optar por lo que más le interesa, donde ve más oportunidad, donde se siente él que conoce mejor o ella. Sí, el asunto del financiamiento a la ciencia tendría que ser solo a partir de su calidad. Estás planteando un proyecto de calidad, se te da financiamiento. Si no es de calidad, no se te da financiamiento. Pero aquí en este proyecto de ley se plantea que sea en función de una agenda de Estado.
definida pues por el gobierno, no por el Estado, digamos. Porque y esto además puede cambiar. Ni siquiera lo va a definir el Estado, porque por como son estos procesos, pues acaba teniendo una enorme incidencia, o acabaría teniendo una enorme incidencia el director o directora de CONACYT. Claro. Ahora bien, a mí me sorprende la poca respuesta, primero desde la SEP para abajo, digamos, también a la SEP le están limitando su espacio de maniobra, a la UNAM, a los investigadores, etcétera. ¿Por qué ha habido hasta ahora tan poca respuesta, Rafael? Hoy por hoy, digamos, mi renuncia a CONACYT y luego la publicación de las razones de mi renuncia a CONACYT. Déjame poner el contexto, Rafael. Rafael estuvo 3 meses trabajando como director de planeación de la actual Dirección General de CONACYT, en el actual CONACYT. En el actual CONACYT, de diciembre de 2018 a febrero de 2019. Y por supuesto renuncié porque estaba totalmente en contra de cómo se manejaba el asunto dentro de CONACYT, porque había, no solo en la ley se está buscando una centralización, sino todas las decisiones dentro de CONACYT estaban totalmente centralizadas y había una estructura paralela, pues ahí con la gente de Elena Álvarez Builla. Pero ahora que renuncio y manifiesto las razones de mi renuncia, empiezo a recibir amenazas. Pero esto es lo que la gente está tratando de evitar, los investigadores. ¿Por qué? Porque la beca del Sistema Nacional de Investigadores es muy importante, es parte importante de nuestros ingresos y nadie quiere perdérsela, nadie quiere que se la quite. Y hay muchos datos al respecto del carácter autoritario de la directora general de CONACYT. Entonces, la gente se limita. Yo creo que hay mucho miedo para criticarla, ¿no? Nos falta muy poco tiempo, Rafael. Cuéntanos rápido de otra propuesta que se presentó al Congreso, que es una reforma a la ley propuesta por un organismo de la sociedad civil que se llama Prociencia. ¿Cuál sería la distinción? Tenemos realmente 30 segundos, la distinción con la propuesta que se le presentó al presidente. Las principales distinciones son, uno, que se trata de federalizar las decisiones al respecto de cómo hacer la ciencia en el país, donde haya participación realmente de todos los estados del país, y dos, en donde haya participación de quienes hacemos la investigación, es decir, de los científicos. Esa es la gran diferencia, me parece a mí, con el intento centralizador de poder y dinero de la actual propuesta de CONACYT al respecto de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Pues Rafael, el tema da para muchísimo, pero por desgracia tenemos que despedir el programa. Te agradecemos enormemente que hayas estado en Primer Círculo. Creo que a muchos nos arrojas luz sobre un asunto que por desgracia ha quedado un poco olvidado. Mil gracias y nos vemos la próxima emisión aquí en Primer Círculo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Muchas gracias, Rafael, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante, misma hora. Muchas gracias.